Muchas gracias. Bienvenidos a los subsecretarios de la Secretaría de Educación Pública. Bienvenida la presidencia de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INE, maestra Silvia Esmelquez del Valle, y los integrantes, bienvenidos. Un saludo afectuoso a todos los amigos diputados federales que integramos esta Comisión de Educación y Servicios Educativos. Como puede verse en la normativa de organización y autonomía del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INE, varias contradicciones salen a la luz sin que hasta ahora haya ocurrido ninguna explicación. ¿De qué manera puede ser autónomo un INE cuya Junta de Gobierno es designada por el Presidente de la República y toda la legislación sobre su operatividad queda en manos de la SEP? ¿Por qué no se pensó, como sí se pretende para el resto de los trabajadores de la educación, en la aplicación de un examen estándar para que sus integrantes sean sometidos a un concurso público de acuerdo a méritos, con evaluaciones periódicas de su desempeño? Aún más, ¿no debió especificarse que su tarea como Instituto Nacional no se reduce a medir los resultados del trabajo docente en contextos distintos o justificar las indicaciones que le impone la Secretaría de Educación Pública, sino que tiene una función prioritaria, la realización de proyectos de investigación, avanzar en el conocimiento de los enfoques, experiencias, métodos y técnicas para el mejoramiento de la calidad educativa? La simple medición la podría seguir realizando el INEGI, evitando la duplicidad de funciones. Las tareas del INE deberían haberse orientado a mejorar planes y programas de estudio, superar deficiencias en el aprendizaje derivadas de la inequidad y desigualdad en el acceso y permanencia en la escolaridad y hacia el conjunto de factores que pueden mejorar la educación para todos. No, su principal función quedó sujeta a los designios de control gubernamental sobre el magisterio. Un tema adyacente, también olvidado en las funciones del INE, se refiere a lo que debió sustentarse para alcanzar la obligatoriedad del nivel medio superior o bachillerato. Ahora, parte de los 15 años de mínimo educativo nacional y aquello que la reforma constitucional establecería respecto al servicio profesional docente en este nivel. Como se entiende en el texto de la reforma, se considera que los docentes de las instituciones federalizadas del nivel medio superior también serán evaluados para determinar su ingreso y permanencia, siendo el INE la institución que los cuantificará y clasificará. Debe precisarse que una mayoría de docentes de este nivel se encuentra en las universidades públicas e ingresaron por concurso de oposición, dado lo cual no estarán comprendidos en el sistema de evaluación que impulsarán el INE y la SEP. Pero al comparar su número con los que dependen del sector estatal o de los sistemas federalizados, CONALED, bachilleres, tecnológicos, etcétera, se advierte que están igual o peor respecto a condiciones laborales, trabajo académico y desempeño profesional, porque muchos tienen que duplicar sus labores entre una escuela y otra. Se requiere que instituciones de educación superior y universidades públicas opinen al respecto y promuevan iniciativas articuladas y transversales para reglamentar una más adecuada carrera académica. Sin embargo, ni siquiera se intentó que intervinieran en tan delicado asunto las universidades públicas con bachillerato propedéutico. No hay ni hubo nada respecto a la regulación de las instituciones privadas, nacionales o extranjeras, o lo que se conoce como proveedores internacionales. El control de la publicidad subliminal de las televisoras, la contraescuela, en materia de cultura, salud y educación, la transparencia en el uso de los recursos educativos, las deudas y la realidad diferenciada de la educación en los estados, por ejemplo, los adeudos al ISSSTE, la existencia de varios sindicatos, los fraudes que se cometen por un manejo discrecional de los fondos públicos, el escabroso y urgente tema de las jubilaciones, y en fin, a todo el espectro de propuestas que ha realizado el magisterio o las universidades a través de su representación colegiada, la NUIS, para propiciar una legislación mucho más integral y sustanciosa en materia de cambios en el sistema educativo nacional. Queda claro que se buscó y logró mantener una reforma constitucional sesgada y limitada, pobre de propósitos e intenciones, más política y laboral que estrictamente educativa. Desafortunada en el tiempo, además porque se resiente día tras día, de forma profunda y terrible,
la carencia de una verdadera reforma educativa. El enfoque que el gobierno federal está reproduciendo ya lo habían trabajado los anteriores gobiernos del PAN. Un sistema educativo para una sociedad de la ignorancia y de la exclusión. El otro paso hacia atrás del INE está sentado en su convocatoria para crear el Consejo Pedagógico de Evaluación Educativa, COMPE, que estará compuesto por 9 docentes y 9 directivos representantes de 18 entidades, elegidos por insaculación. Con ese método, las entidades de mayor marginación educativa, como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Morelos y Michoacán, quedan fuera de este organismo consultivo, cuando debieron impulsarse acciones afirmativas que garantizaran de forma explícita la presencia de representantes de los más pobres y marginados de este país. Así, por lo pronto, los 2 organismos consultivos más importantes del INE están dejando fuera a las representaciones del magisterio disidente, de los sectores indígenas y rurales, de los jóvenes sin alternativas educativas, de los adultos desescolarizados, de las mujeres desplazadas de la escolaridad y a todos los que no tienen la más mínima oportunidad de hacer valer su derecho a la educación. La violencia que se está extendiendo en el país ocurre en la escuela, en la calle, en la familia, en los lugares de trabajo y en los de convivencia social, aunque tendenciosamente ahora se ha pretendido concentrarla como si fuera algo aislado, en las escuelas públicas de educación básica. Para variar, algunos senadores y diputados han reaccionado por una serie de gravísima de hechos, sin el debido análisis, y están de nuevo falseando la realidad con pretendidas salidas de tolerancia cero, punitivas y normativas que no atacarán de frente el problema general. La escuela es parte y el reflejo de la sociedad. El acoso escolar que ha cobrado cientos de víctimas inocentes, habría que sumarlos a la estadística de la guerra no reconocida que se ha profundizado en gran parte del territorio nacional. Es la expresión de la incapacidad gubernamental para regular y hacer frente a la violencia cotidiana. De acuerdo con los estudios realizados, alrededor del 70% de los estudiantes en la educación básica han participado en acciones de acoso y violencia, ya sea como agresores o como observadores. Graban los hechos en sus celulares y los comparten en las redes sociales. Esto es más frecuente en los planteles públicos que en los privados. Tiene como líderes alumnos con extra edad escolar, con bajas calificaciones o que presentan esta condición como pretexto para agredir. Pertenecen a sectores de clase media, baja y media en crisis económica recurrente y carecen de alternativas en sus tiempos libres. La extensión del fenómeno en México también está asociada a la violencia que se presenta en la mayoría de los programas de televisión que ven los niños y jóvenes, y a la imagen de éxito, efímero pero muy ostentoso, de los delincuentes, narcotraficantes y políticos corruptos, porque para la población en general no hay entre ellos ninguna diferencia. El desempleo laboral de los jóvenes y sus familias es otro de los factores que influyen en la reproducción de la violencia dentro y fuera de los espacios escolares, sobre todo con el crecimiento de la subcontratación y el desmantelamiento de las conquistas históricas de la estabilidad laboral y el empleo fijo. Los hijos de estos trabajadores resienten de manera dramática dichas condiciones y la escuela se vuelve un entorno favorable, pero también agresivo, en donde expresan su insatisfacción contra el otro. Esa violencia ocurre porque la SEP, las autoridades escolares y los maestros no promueven elementos educativos de prevención para afrontarla, porque no existen ni se organizan cursos transversales de proyectos de vida, de sexualidad y de conciencia ciudadana que ataquen frontalmente el acoso escolar. La tragedia que se vive con la humillación o los golpes que pueden llevar a la muerte de estudiantes, como ya está ocurriendo. Por ello, el factor directo de la expansión del acoso escolar es la crisis de la escuela, la baja autoridad que tienen los directivos y educadores, que se ven asociados a la corrupción y control que han mantenido el CENTE y los gobiernos en turno durante décadas. Esta situación ha provocado que el maestro y la autoridad sean considerados todos sujetos corruptibles, que la escuela haya perdido la legitimidad social y que más bien se haya vuelto parte del paisaje de la violencia y la corrupción, del desenfado y la inmoralidad que reproducen los líderes sindicales y los políticos. Para evitar el acoso escolar se requiere transformar la escuela y la sociedad, así como están, y cuando se pretende solo reproducir los métodos y formas de control sobre los maestros y directivos, no podrá hacerse gran cosa para erradicarlo. La SEP debe estar consciente de que está impulsando una política que fomenta la desigualdad, la inequidad y que eso siembra la violencia y la diferenciación de uno frente al otro. Desde hace un año ha provocado un conflicto magisterial sin resolverse,
y ha agudizado las condiciones de atraso en el sistema, sobre todo en algunos estados del país, y esto ha fertilizado la descomposición de la escuela y su autonomía pedagógica y educativa. Ha puesto a los maestros contra los padres y a los padres en contra de los maestros. Criminaliza a los jóvenes y reprime a los mentores que no tienen capacidad para enfrentar la aguda problemática infantil y juvenil. Y aún se ven rebasados en el ritmo al que deben adecuar sus conocimientos en estos tiempos. No es la SEP la que mejor está representando la idea de una escuela armónica, solidaria y equitativa, sino por lo contrario, porque es parte activa de la descomposición política, económica y social que se vive hoy en México. Muchas gracias.